Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Manuel Rodríguez Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre el modelado UML, el cual es la norma, por así decirlo, en el cual todos los diagramas se deben de hacer en programación, por así decirlo. Empezamos primero definiendo los elementos importantes o los elementos estructurales y de comportamiento importantes. Primero tenemos las clases, las cuales son las que definen los atributos, operaciones o métodos y responsabilidades que se van a hacer. En este caso, pues básicamente definen los atributos y métodos del programa. Luego tenemos las interfaces que especifican contratos de comportamiento, qué va a hacer cada cosa en dónde y cuándo. Los casos de uso, que básicamente hablan sobre las funcionalidades vistas desde el usuario. También tenemos los componentes, que son los módulos físicos del software, los nodos, que son recursos del hardware, como servidores o dispositivos. También tenemos colaboraciones, las cuales son las relaciones entre elementos que trabajan juntos. Como se puede observar en esta imagen de la izquierda, nos va a ayudar mucho a describir la forma en la que cada uno de los elementos se va a representar dentro de un diagrama. En este caso, como podemos observar, las clases van a ser representadas por medio de un cuadrado. La interfaz se va a representar por medio de un puntito o de un círculo, por así decirlo. Los casos de uso van a ser representados por un óvalo o una elipse. Luego tenemos las relaciones, que esto los voy a explicar más adelante, pero básicamente tenemos si es una línea plana o recta, sería una asociación, o sea, una clase tiene que ver algo con esta otra clase. Luego tenemos la generalización, que básicamente es la herencia de una clase a otra. Tenemos la dependencia, que es que una clase depende de la otra para funcionar. Y la realización, que bueno, se puede observar que es una línea punteada, pero en vez de una flecha simple, por así decirlo, tiene una flecha triangular vacía. Luego tenemos los diferentes tipos de agrupación, bueno, nomás es uno, el cual es el paquete, que como podemos observar toma forma de un folder o de una carpeta, ya que, pues como sabemos, eso es un paquete, vaya. Luego una anotación que básicamente incluye las notas, los cuales nos sirven para tener un comentario dentro del diagrama o especificar un poco de texto. Y como se observa, pues tiene la forma de una nota de un post-it con la esquina doblada. Luego tenemos los elementos de comportamiento, que como se puede observar, el estado es un cuadrado igual o un rectángulo, pero con los bordes redondeados. Luego tenemos las secuencias, que pues ahí se pueden observar, y las colaboraciones, que pues tienen relaciones y mensajes y objetos. Luego aquí vamos a ir con los elementos y símbolos de los diagramas de clases de UML, ya que estos van a ser los que más vamos a usar, más vamos a indagar dentro de esta unidad, de este cuatrimestre. Entonces, pues sería útil darles un repaso y tener en cuenta qué es lo que hace cada elemento de estos. Bueno, primero vamos a empezar definiendo los elementos, las cuales la primera es las interacciones, que es las que se pueden observar ahí arriba a la izquierda, la cual es el intercambio de mensajes entre objetos o la relación que tienen entre estos entre sí. Entonces, pues, tenemos la agregación, que se describe con una línea recta, con un rombo vacío a la izquierda. La composición, que es básicamente lo mismo, pero con el rombo lleno. Luego la herencia, que se les llama generalización, que básicamente pues es una línea, como lo vimos acá, con la generalización, una línea con una flecha simple. Luego la dependencia, que pues tiene la línea punteada con la flecha simple. Y la asociación, que es la línea normal. Como pueden ver, esto es lo importante del modelado UML, ya que pues todas mantienen una forma similar, así dando a entender cuáles son las intenciones que quiere dar el programador o el diagramador, vaya, y que todos entiendan qué es lo que están viendo. Luego tenemos la encapsulación, o también llamado visibilidad en esta imagen, la cual es la que está abajo a la izquierda. Utiliza símbolos delante del atributo método para indicar su visibilidad, que básicamente esto es que si los métodos o atributos dentro de una clase pueden ser privados, pueden ser públicos, pueden ser protegidos. En este punto, pues un atributo público, un método público, es de que si esa clase lo tiene, todas las demás lo pueden obtener. Aquí básicamente se ponen métodos o atributos que pues, todo objeto puede tener. Por ejemplo, ya hablando de interfaces, un botón debe tener pues, una longitud, un alto, a lo mejor un texto dentro. Y lo mismo aplicaría para una label, también aplicaría para un TXT, entre demás objetos. Eso es lo importante de los atributos o métodos públicos. Luego tenemos el método o atributo privado, el cual es únicamente para esa clase y nada más para esa clase.
Entonces, pues no lo puede utilizar dentro de otras clases o de sus herencias, de sus clases hijas. Entonces, esa es la importancia del privado, que normalmente los atributos siempre se suelen poner en privado. Luego tenemos los atributos protegidos, que básicamente tienen la ventaja que ninguna otra clase los puede usar. Sin embargo, las clases hija dentro de la clase madre o superclase pueden usar esos mismos atributos, entonces no haría falta la repetición constante de estos. Luego tenemos la multiplicidad, que si han hecho diagramas de entidad-relación, pues lo conocen como cardinalidad, básicamente. Esto es cuántas instancias de una clase, instancias es igual a objetos, pueden estar relacionadas con otros objetos de otra clase dentro de una asociación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que pues básicamente al hacer una interacción entre dos clases o objetos, pues qué es la relación que llevan entre ellos. Por ejemplo, si es uno, nada más es uno a no más de uno. Si es de 0 a 1, pues ninguno a uno. Si es de 0 a muchos, pues ninguno a muchos. Si es de uno a muchos o a muchos, como se puede observar o, bueno, interpretar. Esto es algo parecido a lo que pasaba con los diagramas de interrelación, que era lo de uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos. Y por último tenemos una representación de cómo sería una clase, que como se puede observar, pues si es el rectángulo o el cuadrado, pero este se divide en tres, el cual sería el primero el nombre de la clase, luego irían abajo los atributos. Mucho ojo, el nombre de la clase debe de, recomendablemente, ¿verdad? Debe de ir con una mayúscula al principio y en plural. Si vamos a hablar de de animales, pues tendría que ser animales con la mayúscula y una S, ya que todos los objetos o instancias de esa clase, pues tienen que ir con minúsculas y en singular. Entonces tenemos los atributos, que pues básicamente es lo que describe una clase, por así decirlo, que sería, por ejemplo, si hablamos de un coche, pues serían sus ruedas, su pintura, su alto, largo, su potencia, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las operaciones o métodos, que serían qué es lo que hace esa clase, qué es lo que puede realizar, que pues ya sería el último parte. Y antes de estos, siempre va a ir el más, el menos o el gato, definiendo su visibilidad o encapsulación. Luego aquí tenemos otros diagramas UML, el cual empezamos con los estructurales. Primero tenemos el diagrama de clases, que como ya hemos descrito, pues son las clases, atributos, métodos y relaciones entre estas. El diagrama de objetos, que pues son las instancias de una clase. Normalmente estos dos suelen ir juntos, ya que pues una clase necesita un objeto y viceversa. Luego tenemos el diagrama de componentes, que pues, son los módulos de software y dependencias, los diagramas de despliegue, nodos físicos y la distribución del sistema, diagrama de paquetes, que es la organización en módulos o capas, el diagrama de estructura y el diagrama de perfiles, que son las extensiones personalizadas de UML. Aquí hay varios ejemplos, como se puede observar el de la izquierda, es un diagrama de clases. Como pueden ver, tiene bueno, en este caso no se representa ningún atributo, pero pueden ver que ahí se ve la visibilidad o la encapsulación, las cuales son representadas por un signo de más. Luego también pueden ver la multiplicidad, las interacciones y poco más. Luego tenemos el diagrama de componentes, el cual pues ahí se ve una interfaz que como vimos es representado por un círculo, en tal componente y tal componente se relacionan, se asocian. Luego tenemos las interfaces de paquetes, la cual como pueden observar y de forma lógica utilizan el paquete que como vimos está interpretado por una carpeta y ahí pues se ven todos los componentes dentro de estos, todos los módulos. Luego nos vamos a los otros tipos de diagrama UML, los cuales son diagrama de comportamiento. En estos diagramas, pues básicamente nos explica cómo es que el sistema se comporta, cómo va a funcionar. Y el más importante de estos va a ser el diagrama de casos de uso, ya que este nos va a permitir tener una visión más simple sobre cómo nuestro programa o un negocio o cualquier otra cosa puede funcionar y nos permite tener una mejor visibilidad y desempeño al momento de realizar una solución. Luego tenemos el diagrama de actividades, que son flujos de proceso y decisiones, el diagrama de estados, que son los ciclos de vida de un objeto, el diagrama de comunicación, que son las interacciones entre objetos, sus mensajes, el diagrama de secuencias, mensajes en orden temporal, el diagrama de tiempo y el diagrama de interacción general, que es la visión global de interacciones. Aquí hay más ejemplos. El de arriba a la izquierda se puede ver que es el casos de uso. Como se ve, se utilizan monitos de palo para representar a un usuario. Y en medio irían pues los casos de uso, que es lo que representa pues las acciones que va a realizar tal usuario dentro de
ese programa o dentro de ese negocio, que en este caso es un restaurante, ¿verdad? Entonces, pues un crítico de comidas, pues prueba una comida, la paga, bebe vino. Sin embargo, otro usuario se encarga de preparar la comida, que en este caso es un chef. Por eso hay 12 monitos de palo y 4 casos de uso. Luego a la derecha de este podemos ver el diagrama de estados, el cual pues, como vimos acá, ciclos de vida de objetos. Pues entonces ahí vemos cómo se verifica una reserva, se envían las agencias, obtienen documentos, bla, 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 y todo sigue un ciclo. Luego tenemos el diagrama de comunicaciones, que como vimos, pues es la interacción entre objetos, mensajes, pues podemos ver que el miembro del staff guarda un contacto, lo puede editar o lo crea, en cuyo caso contacta al manager y bueno, básicamente es todo lo que relaciona a este usuario, vaya. Luego tenemos varios programas útiles. El primero es StarUML, el cual pues, es una aplicación ligera y popular para hacer diagramas UML. Modelio, que también soporta UML y VPN. Tenemos Argo, el cual es clásico y libre y es multiplataforma. El único problema es de que es algo viejo, por lo que puede causar un poco de problemas o puede ser un poco... No puede ser tan didáctico como los otros dos de arriba, pero también tenemos otros. Aquí tenemos el de en medio es Draw.io, el cual es gratuito con soporte UML y PPMN. También tenemos a Plant UML, el cual es clásico, libre y multiplataforma. Y el de arriba que es Flashycard, que es una aplicación de escritorio ligera y popular que soporta todos los diagramas UML. Así que, bueno, básicamente esta sería toda mi presentación sobre el modelado UML y su importancia y una breve descripción de sus elementos, algunos consejos y pues todo lo que nos puede ayudar y servir al momento de modelar y diagramar en este sistema, vaya. Muchas gracias por su atención.